Imagínate por un momento ser el ídolo de una generación y referente en un deporte que no hará más que crecer y que perdurará a lo largo de los años. Seguramente el Arnold de la época moderna, solo que todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para que podamos valorarlo. Una persona con un carisma y una actitud inspiradora, pero al mismo tiempo alguien que ha mostrado su lado más humano. Y como humano, su carrera ha pasado por momentos duros y oscuros, hasta el punto de plantearse dejar todos sus méritos deportivos de forma prematura. A día de hoy, su futuro sigue todavía en el aire, pero ¿por qué alguien destinado a ser único en la historia querría renunciar a todo ese éxito? Hoy vamos a descubrir la historia de Chris Bumstead, quien en cuestión de 5 años pasó de ser un simple debutante en el mundo del culturismo a ser Mr. Olympia. Pero si algo es Chris Bumstead, eso es sobre todo un atleta de pies a cabeza, alguien que le está dando un muy buen nombre al culturismo por ser un ejemplo de superación. Y hoy, junto a mí, vamos a descubrir toda su historia desde el inicio. Christopher Adam Bumstead nació en Ottawa, Canadá, el 2 de febrero de 1995. Desde niño se podía ver su gran pasión por el deporte y también su buena predisposición física. En la secundaria, Chris practicó múltiples deportes como fútbol, béisbol, baloncesto y hockey. Comenzó a levantar pesas a la edad de 14 años y entre el 9º y el 12º grado pasó de 77 kilos a 102, siendo sus piernas las que más crecieron. Chris Bumstead llegó a comentar que sus entrenamientos estaban basados en ejercicios de fuerza a rangos de repeticiones relativamente bajos que tuviesen transferencia a los deportes que él practicaba. Su foco principal era desarrollar las piernas lo máximo posible, y al igual que sucedía con su mejora en cuanto al físico, sus marcas en fuerza no se quedaban atrás, llegando a levantar pesos muy considerables para la corta edad que tenía. Pero ahora nos acercamos al que fue el gran punto de inflexión en la carrera de Chris. Y en esta decisión hay un nombre propio que quizás muchos ya conozcáis, y este es el culturista Open, y ya por aquel entonces novio de Melissa Bumstead, Ian Valliere. Ian Valliere fue una de las personas que animó a Chris Bumstead a exprimir su potencial y competir en culturismo. Desde entonces, el culturista Open ha sido quien se ha encargado de la preparación de Chris. Recientemente le sugirieron a Chris que compartiese una foto donde se viese su físico natural, y él compartió esta foto, que es exactamente del año 2013. Sin embargo, la publicación generó muchas dudas debido a su gran tamaño, con esas buenas inserciones y a lo que parece que es un principio de ginecomastia. Teniendo en cuenta que partía de esta otra base, la comunidad fitness americana tomó la publicación con muchas dudas porque tampoco apareció ninguna otra foto de Chris que nos pudiese dar otra perspectiva. En cambio, las acusaciones de falso natural hicieron que Ian Valliere saliera a dar explicaciones, y esto nos valió para que podamos conocer la fecha del teórico primer ciclo de Chris Bumstead para su primera competición y por lo tanto su debut en culturismo. Y esto fue lo que dijo Ian Valliere en un comentario a un vídeo de More Plates, More Dates, detallando exactamente el ciclo que utilizó Chris Bumstead para esa primera competición en el año 2014. Chris hizo su primer ciclo de oxandrolona a partir del 2 de marzo de 2014, 40 miligramos al día. Incluso volví a mi correo electrónico para confirmar. Hizo eso durante 6 semanas. Después toma la decisión de ir a la competición, de la cual estaba a unas 7-8 semanas, y comenzamos su primer ciclo real, que consistía en inyectables para esa competición, que fue a finales de mayo del 2014, lo cual creo que fue testosterona como 125 miligramos cada 2 días, como 400 miligramos por semana, 40 miligramos de oxandrolona y algo de clen y un inhibidor de la aromatasa. Y quiero hacer una puntualización en este momento del documental, porque sé que hablar sobre este tipo de temas puede llegar a ser muy complicado, pero lo dije en el anterior documental sobre Ramón Dino y lo vuelvo a decir ahora: esto es culturismo, para lo bueno y para lo malo. No podemos hablar simplemente de una historia de superación, de entrenamiento, de dieta y de preparación, e ignorar esa parte que todos conocemos. Y si no conocemos, pues dar aquí
un soplo de aire fresco a gente que pueda llegar a ver el documental, para mostrarle los pocos datos, porque esto es así, estos temas no salen a la luz, no se habla abiertamente sobre lo que se utiliza y sobre lo que no, en muchas ocasiones por miedo a hacer apología al consumo, cuando es todo lo contrario. Lo que siempre debe ir por delante es la verdad. Y la verdad es que Chris Bumstead, para ser Chris Bumstead, tuvo que recurrir en el año 2014 y luego, posteriormente, los consecuentes años a uso de sustancias, y esto no es nada en comparación con lo que está usando ahora mismo. Pero es por eso, quiero que quede el documental más completo, y este era un tema que evidentemente no se iba a ignorar. Y como decía, en el anterior documental de Ramón Dino se puntualizó el momento exacto en el que empezó a consumir Ramón Dino, que fue con su preparador Marce García, para una competición de Men's Physique. Con Chris Bumstead tenemos esta información. No vamos a obviarla y vamos a dejar esto bien claro, que es que estamos hablando de culturismo. Y el culturismo, por suerte o por desgracia, es esto. Son sustancias súper mega nocivas para la salud. Y sobre todo en el mundo competitivo. Y no os confundáis, esto no garantiza el éxito, esto no es la parte más importante de todas, porque si la base de ser Chris Bumstead, quién es y la genética que tiene y todas las condiciones que han cuadrado para que él sea quien es, pues esta parte no es la que lo hace campeón. Pero es una parte que hay que tratar y que quería recoger en este documental y que quiero que no pase por alto tampoco en posteriores documentales o reportajes que se hagan, porque estamos hablando de culturismo y parte del culturismo es esto. No se trata ni de hacer apología al consumo ni de ignorarlo, no, se trata de contar la verdad. Dicho esto, esta fue la primera competición de Chris Bumstead, el 24 de mayo de 2014 en Canadá, donde ya podemos diferenciar esa estructura que tanto le caracteriza. Realmente sorprende su tren inferior, ya que esa amplitud dorsal que le desmarca ahora mismo de todo el line-up del Mr. Olympia no era tan destacable como la podemos ver hoy día. También se aprecia bastante menor tamaño en el pectoral, pero ¿qué nos podemos esperar? En palabras de Valier, y dando como cierto su comentario, esta fue la primera preparación de Chris, su primer contacto con la química, y fijaos qué físico. Esta competición la gana en la división junior, en la categoría heavyweight y el overall. Tiempo después, Chris Bumstead aclaró que el motivo por el que quería hacer esa primera competición era para vivir la experiencia, que en realidad no sabía qué esperar de ese primer show. Cuando Chris ganó esos 2 títulos fue cuando él mismo reconoce que vio en él el potencial para triunfar en este deporte. En palabras de Chris Bumstead, esas 2 victorias me motivaron para pasar al siguiente nivel y en definitiva ver hasta dónde podía llegar. Y vaya si tenía razón Bumstead. Al año siguiente, en el 2015, como podéis ver en las imágenes, compite contra un culturista ya reconocido ahora mundialmente, que es Regan Grimes, que terminó derivando hacia la categoría de Open del culturismo. Vemos como el pectoral de Chris ya tiene más volumen, los brazos están más proporcionados y la estructura en X cada vez se ve mucho más clara. Pues en esta competencia, en Open, quedó tercero. Sin duda, ya se podía medir ante culturistas Open a esas alturas. Recordemos que en el 2015 la categoría de Classic Physique todavía no estaba del todo definida. Pero volviendo al camino de Chris Bumstead, tras esas competiciones decidió hacer una off-season para buscar la tarjeta profesional en el 2016. Él mismo dijo que en esta off-season empezó a practicar mucho las poses y las transiciones porque era uno de sus puntos débiles. Reconoció que no era algo que tenía dominado. Y si vemos la evolución de cómo se desenvolvía en tarima en esas primeras competiciones a cómo lo hace ahora, nos damos cuenta de que el hecho de que Chris Bumstead esté ahí va mucho más allá de una genética y un físico, sino que estamos ante alguien muy perfeccionista con cada detalle de su preparación, y lo que era su punto más débil lo supo convertir en una de sus marcas diferenciales hoy día. Y por esta mentalidad, su primer gran logro estaba a punto de llegar. En el año 2016, Chris Bumstead ya empezaba a ser conocido. Cada reporte, cada actualización que subía a redes sociales tenía mucha repercusión. La gente ya empezaba a ver una estructura muy difícil de batir y sobre todo una estructura diseñada para una categoría en concreto, Classic Physique. Así es como en la temporada del 2016, Chris Bumstead logra su carnet profesional en el North American, ganando la división Heavyweight. Aquí hay que destacar una cosa muy importante, y es que Zebum tan solo tenía 21 años en ese momento. Es decir, tan solo habían pasado 2 años y 3 meses desde su primera competición. Fue por eso que cuando las redes sociales vieron este potencial, la fama de Chris se disparó.
Tras conseguir el carnet pro, llegaba el debut profesional de Chris Bumstead. Todo apuntaba a que podía ser el debut soñado. No solo era su debut pro, sino que también debutaba con el bañador de Classic Physique, lo que él mismo sabía que era sin lugar a dudas su categoría. Sin embargo, cuando todo el mundo esperaba lo mejor de Chris Bumstead, se dio una de esas paradojas y contradicciones enormes que no es la primera vez que suceden en el circuito competitivo. Chris Bumstead no logró ganar ese evento. Y quizás alguno esté pensando, bueno, será porque puedo distinguir entre los competidores ni más ni menos que a Ruf Diesel, aunque parezca que va bastante borrado. Pero es que, señores, Ruf Diesel tampoco ganó. Y como podréis haber comprobado, la línea que estoy intentando mantener en este documental es una línea objetiva, que los hechos hablen por sí solos de la historia de Chris Bumstead, pero mi sensación si no hago este comentario es que el documental quedará incompleto. Y es que para mí fue uno de esos días en los que la credibilidad de este deporte pues se puso en duda. Y hay que decirlo y hay que recalcarlo. Y efectivamente ganó el único Mr. Olympia de entre ellos. Y con todos los respetos del mundo hacia Darren Charles, que fue quien se llevó el título, que es un competidor de pies a cabeza con muchísimos campeonatos profesionales a sus espaldas y con unos méritos increíbles, pero en ese campeonato, y más en Classic, donde las premisas eran claras, ser un físico estético, armónico, equilibrado, y esa noche Darren Charles no era el atleta que mejor reunía esas características. Sin embargo, después de todo esto, Chris Bumstead solo se pronunció para decir que él mismo tenía ciertos puntos que mejorar y desde entonces nunca más volvería a quedar por debajo de esa posición ni en los siguientes campeonatos pro ni, como no, en el Mr. Olympia. Es más, el verdadero potencial de Chris Bumstead quedaría más que de sobra demostrado con sus victorias en los campeonatos pros de 2017 en Pittsburgh y en Toronto, mostrándose al mundo como lo que podría llegar a ser una auténtica leyenda de Classic Physique. Y'all trying to dance or what? Let me know. Let's go. Hey. Okay, okay. Y después de descubrir el guest posing de Chris Bumstead que quizás no te esperabas, llegamos al punto donde esto se pone interesante. Estamos en el momento en el que Chris Bumstead está a punto de pisar por primera vez la tarima donde solo se postran los mejores, la tarima del Mr. Olympia, y además lo haría en una categoría que recién comenzaba, que es la de Classic Physique, y lo haría con una expectación y un hype que la industria del fitness no podía prever y que con los años todavía ha ido aumentando cada vez más y más hasta el punto donde nos encontramos hoy día. The work is done now, yeah. No point fucking with anything at this point, so we'll just keep them. Mom and Dad. They're excited to be here. Pretty crazy having my sister there at the Olympia with me for sure. Like, me and my sister are extremely close. We're not one of those brother-sister who like bicker and fight. We've always been really close and supportive with each other, like best friends since day one. And being able to walk backstage with her especially was amazing. I mean, no one's ever, I guess, been able to share that experience with a sibling, and being so close with her was an amazing experience for sure. Helped me a lot having her there. If we were together, and I wonder what would have happened if we were together, still madly in love. Yeah, yeah. I still wait for you, although I know that you won't come back to me. I still love you. It really feels like life has really screwed me over. I got your photos saved. We used to always dance together back when we were young. Relax, quarter turn to the right. Let me see you on Valentine's Day and And face front. and the club Ladies and scene. gentlemen, stage right, please. We'll place you on a diagonal. Stage right.
White Predator 1, Breon. 3, Chris. So, first name Breon, second name Chris Bumstead. I was like, holy shit, like this is very possible, like top 5 right there. And almost immediately they moved me into the middle. I could never love another girl. And I swear to you that I've tried, but none of them can compare to you. 12, 21, 1, 3, and 13. Thank you. Listening to masterpiece, baby, I feel down. If I'm not touching your skin, I'm down. Throw my deuces up like Chris Brown. My brain is It's not easy watching your son transform his body the way he is, eating so weird, being hungry all the time, tired all the time. But for them to like still support me so much and be so happy for me, seeing that I'm enjoying it, it helps a lot just knowing that they're happy for me. Over the top. And as Melissa says, to the moon and back. Yes, it's amazing. It's been an amazing day. The guys that he's fighting in the top spots for were, all have exceptional conditioning, so we want to be, equaling them on that as well as beating them in our strength. So. We had the pose down, which was fun, and then we're enjoying that, and then all of a sudden the music stopped. They're like, all right, gentlemen, diagonal line on the side of the stage, and you're just like, shit, like this is the moment of truth. We're all standing beside each other, quiet, waiting, and then he called 5th place, wasn't me. And he called 4th place, wasn't me. 3rd place, still wasn't me. I was like, that was beyond my expectation already. I was like, top 2. Like, holy shit, I looked at Breon, I was like, it's you and me, man. And he just had a big grin on his face as he always does, and we just put our heads down, waited, and they called my name first, 2nd place, and 0, like, I wasn't upset at all. I was already so thrilled that I was there. The top 2 in the world, I mean, that's my first ever Olympia. I'm 22 years old, and it was just an amazing feeling for sure. Step out there, they put the medal around your neck, and it was just, it overblew my expectations so much that I was just overjoyed. It's over. It's all over. El debut de Chris Bumstead se puede decir que fue soñado. Con tan solo 22 años había conseguido un segundo puesto, pero sobre todo había dejado la sensación de ser el físico que más se acercaba a ese ideal de cuerpo clásico. Por delante de él tan solo estuvo Breon Ashley, con el que comenzaría una rivalidad que nos acompañaría a lo largo de los siguientes años con momentos que pasarán a la historia. El 2017 parecía que todavía no era el año de Chris Bumstead. Todavía tenía ciertos aspectos que mejorar, empezando por la densidad de la espalda, punto fuerte de Breon, y también hubo detractores del potencial de Chris diciendo que esos brazos nunca podrían ganar un Mr. Olympia, cosa que hizo subir todavía más las expectativas para el siguiente año. En el 2018, Chris Bumstead vino prometiendo un físico mejorado en todos los aspectos. Todas las cámaras lo apuntaban a él. Este año parecía llevar escrito su nombre. A su segundo año como profesional, podría estar consiguiendo el mayor premio de la industria del fitness, algo que sería histórico. Es bajo este contexto que Chris Bumstead salta a la tarima del Mr. Olympia, pero parecía que algo estaba raro. Chris había salido con un físico que se veía bastante retenido, aguado, lejos de la condición que había conseguido el año pasado. ¿Qué le estaba sucediendo a Zeboom? Y es que en el backstage pudimos comprobar cómo efectivamente esta retención era más que notable. A pesar de eso, Chris salió a la tarima, dio batalla a Breon Ashley y el ya veterano estadounidense se haría con el campeonato por segundo año consecutivo y muy merecidamente. No fue hasta varias semanas después cuando Chris Bumstead salió a contar toda la realidad de su preparación. No todo era color de rosas en su carrera por conseguir ser Mr. Olympia. Resulta que Chris padece un problema que puede literalmente acabar con su carrera. Chris tuvo que dejar de entrenar por 6 días mientras hacía las pruebas médicas, y los resultados confirmaron lo peor. Chris padecía una enfermedad autoinmune. Zeboom tiene la enfermedad de Berger, una enfermedad renal que se produce cuando un anticuerpo llamado inmunoglobina, también conocido como IgA, se acumula en los riñones.
La inmunoglobina es un anticuerpo que cumple una función vital en el sistema inmunitario, atacar a los patógenos invasores y combatir infecciones. Pero en las personas que padecen IgA, este anticuerpo se acumula en los glomérulos, lo que causa una inflamación y afecta gradualmente a su capacidad de filtrado, y de ahí la gran retención de Chris. Se conoce que la IgA en general avanza lentamente con el transcurso de los años, pero la evolución de la enfermedad varía de persona a persona. En algunos pacientes se observan restos de sangre en la orina sin que esto ocasione problemas, y en otras se presenta insuficiencia renal terminal. A quien le interese, todas las fuentes médicas consultadas se encuentran abajo en la descripción. Like honestly, every single morning I woke up and I was so discouraged with how I looked. Like literally like losing weight. When you're flat, like when you're taking these diuretics and I'm still holding on to water, I literally was like, people think you're flat. Tried like taking diuretics for 4 weeks straight, having nothing in your body, going so low carb, pushing cardio, pushing everything. And I did not practice posing this prep at all, to be completely honest. That's why I was like, my routine I didn't practice, because I was literally ashamed of myself when I looked in the mirror. I was so discouraged every day. They did our first comparisons and they brought me and Breon back to the back of the stage, which essentially they always do for the top two. And I'm not gonna lie to you, at that moment right there, I was done. I was like, I had already won in my mind. Ugh. But yeah, when they called us back and it was kind of like your top two, Chris, I had won right there. I was like, holy shit, I can't believe we pulled this off. Like, the shit I went through in this prep mentally. Llegamos al 2019 y a Chris Bumstead, además de sumársele todos los problemas que una preparación conlleva para cualquier atleta, se le añadía la incertidumbre de no saber de qué manera podría reaccionar su cuerpo debido a la enfermedad. Si no era capaz de controlar esto, Zebum no conseguiría salir condicionado a la tarima. A estos niveles, el papel que juega la mente está tan directamente relacionado como la respuesta que da el físico a la dieta, al entrenamiento y a las sustancias. Los 4 factores tienen que estar totalmente en regla o de lo contrario, la puesta a punto falla. Zebum estaba dando todo de sí para que este año nada de eso ocurriese, nada fallase. Y debido a este problema y a su lucha por tratar de controlar su inflamación, se deben los ya tan famosos y conocidos baños de agua fría a los que Zebum nos tiene acostumbrados. Tell them that you love me, that you don't pay attention to what they say. We are living and falling in love every day. Tell them I'm the one you love. Explain what happened. The flame lit between you and me. I don't know what happened. Attention to what they say. We are living and falling in love every day. But I don't wanna hide it anymore. I want you close. I'll talk to your mom, even though it's hard to convince her. Don't get carried away by appearances. My heart always treats you with decency. You know more than anyone how I am with you. And you love me like this. You know more than anyone how I am with you. My lifestyle isn't important and you love me like this. You love me. That you don't pay attention to what they say. We are living and falling in love every day. Tell them I'm the one you love. Cada vez la fecha del Mr. Olympia 2019 se acercaba
más y más, y la duda sobre el condicionamiento de Chris estaba ahí. Pero sin embargo, estábamos viendo a un Chris Bumstead muy confiado, un Zeboom que se había mostrado totalmente centrado en la preparación, con un muy buen tono muscular, pero sobre todo, si algo estábamos viendo, eso era un Chris que por primera vez se había dejado el ya mítico bigote, y desde entonces nunca más ha salido a competir sin él. Even your emotions had an echo in so much space. Ooh. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. From Canada, I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Sin lugar a dudas, este Chris Bumstead no tenía absolutamente nada que ver con el del año pasado. En esa salida a stage presentó una condición muy mejorada. También se veía una mejor calidad muscular. Las inserciones y la separación de cada uno de los músculos era muchísimo más notable. Además se notaba cómo la confianza era otra. Parecía que hubiese salido a la tarima como si ya hubiese ganado. Atrás quedaban meses y meses de incertidumbre, de baños de agua fría. Chris había confiado en el plan de Ian Valliere y este... the Olympia bronze medal to our third place finisher, George Peterson. And Jake will take the second place award, the check for $10,000, the Olympia silver medal to our runner-up this evening. I walked into that doctor's office like terrified. Obviously, it was 5 days before my flight to Vegas. I didn't know if I'd be able to get on that flight. I didn't know if I'd be competing at the Olympia. I didn't know if I'd be bodybuilding ever again, because I literally didn't know what I was expecting to hear. You know, when I first met Chris, he was just, a young guy, 16, 17 years old. And I mean, even then, he loved to lift weights and, always wanted to be the big, muscular,
bodybuilder. I mean, you could even see from then his aspirations were pretty clear in terms of what he wanted. And even then, I think his gifts were really clear. I mean, you could see, even then back in high school, I mean, he was far superior to, any of his classmates in terms of his, muscularity or his drive in the gym. I think those gifts were, apparent right from day one. And for me, working with him, even from his first show all the way up to this most recent Olympia, I mean, with every gift that Chris has been given, which is a lot. I mean, no one will dispute that. He's been given, trials and tribulations that he's had to face for every one of those gifts. And, I think that's really what led Chris to this year, is overcoming those obstacles, that he faced, different obstacles. They weren't the same ones every time, whether it was an injury or his kidney disease that he's been fighting. Every year it's been something that he's had to overcome. And I think that's built him into the champion that we saw this year, right? And I mean, it makes me so proud, to look at the character growth and the personal growth. I mean, the titles are one thing, and I'm happy for Chris, and I'm proud for Chris of what he's been able to accomplish in this sport from a competitive standpoint. But I think the most important things and the most, meaningful things for me to see and that make me the most proud is to see, the growth within him as a person, and that drive and that push and that want, and that dedication and these things that have developed in him that, go far beyond bodybuilding, right? I mean, these things carry over, into his character and into the person that he is today, which I'm extremely proud of, and I know his family is as well. Jake will take the second place award, the check for $10,000, the Olympia silver medal, to our runner-up this evening, Breon Ansley. Presenting the first place award is CEO Greg Conley from Trifecta. IFBB Pro League President, Mr. Jim Mannion. Let's go, Chris! The first place award, the check for $30,000, the Olympia gold medal, and the title of 2019 Classic Olympia champion, Chris Bumstead. Let's go, Chris! Let's go! All right, here with the new Classic Olympia champion, Chris Bumstead. Let's go, Chris! How's that sound, brother? I don't even know how good that sounds right Now, Chris, I'm told it was very, very close right to the end. But at the end of the day, it was the mustache that brought it in. I was debating last year for the longest time and it got the better of me, but I don't think I was ready to rock this sash on stage, but this year it felt right, had to be done. It's classic. Classic, it is. Bringing it back. New era. Well, you had brought in a new era, my friend. Now, you've got a huge amount of support out there in the bodybuilding world. The last couple of years, you've been this close to the title. You finally got Breon because he's a hell of a champion. Oh my God, yeah, Breon he's a champion that I've been chasing after for a few years now, and I'm grateful to have left the stage along with him, along with his 35 other competitors here today. Absolutely crazy the growth that Classic Division has had in only a few years of being around. So I gotta thank the IFBB, Jim Mannion, Olympia putting on such an amazing show. It's really just so grateful to have given us the opportunity to present our physiques in such a new / old school way, kind of bringing it back, defining what Classic Physique is, what it is the vision is going to become. It's going to be around for a long ass time because I know you guys love it, I love it, and we put on a damn good show. So thank you guys so much. Give it up for your new Olympia champion, Chris Bumstead. Go, Chris! Chris Bumstead. There he is. I was looking for There we go. Get in here, buddy. Get in here, buddy. Chris Bumstead, Classic Physique Olympia champion. How does that sound? Sounds goddamn good. Feels good to hear it. I'm ready. I was ready for it this year. It's my first year. I knew I needed to hear it, and we worked for it. Got it. Come on, Chris. Congratulations. Thank you.
can't believe it. Yeah, of course. I can't believe it. Chris! Love you too. We'll get the perfect picture of you. It's yours. Oh, Chris, what's up? Chris Bumstead había conseguido lo más difícil. Había logrado controlar todos sus problemas de salud para salir condicionado a la tarima y así cumplir un sueño que por momentos se veía inalcanzable. Pero como toda historia de éxito y de superación, esto no termina aquí y Chris Bumstead todavía tenía mucho que demostrar. Su condición de campeón no lo ponía por encima del resto ni de la crítica, y él mismo llegó a reconocer que todavía tenía puntos por mejorar. Tras ver en detalle las comparativas, parece ser que la batalla de espalda se la había llevado Brion. La espalda del 2 veces campeón era la mejor espalda de todo Classic, y aunque en las poses de frente los grandes dorsales de Chris lo ponen un paso por delante, nada estaba escrito para el siguiente año. Brion es una persona que logra definiciones extremas y es muy veterano, y nada libraba a Chris de nuevos competidores que podrían dar la sorpresa como él la dio en su día. La condición de campeón no hizo más que aumentar la presión y el ojo con el que se juzga el físico de Chris Bumstead, pero como dijo en su día C-Boom, la presión es un privilegio. Ian Valier y él se pusieron manos a la obra con un objetivo claro: darle toda la densidad posible a la espalda y lograr la mejor condición física de su carrera. Fue por esto que en ese año 2020 vimos a un Chris Bumstead más centrado y enfocado que nunca, caras serias en los entrenamientos. Todavía tenía mucho que demostrar si quería dejar un legado. Este Mr. Olympia era clave para consolidar su posición de campeón de campeones. Y ahora nos acercamos a la fecha del Mr. Olympia 2020 y podemos ver algo diferente. Chris Bumstead muestra en cada entrenamiento y en cada reporte una condición física muy mejorada respecto al año pasado. Tan solo había una cosa que permanecía invariable, y esto era el bigote. Un año más, Chris Bumstead repetía bigote. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through. It's that hot girl bomber anthem, turn it up and throw attention. That hot girl bomber anthem, turn it up and throw attention. That throw up in your Birkin bag, hook up with someone random. That social awkward suicide that bite your lips and bite your legs. But she had to remember shit hit different when it's Thursday night. College dropout music every day like they she be too thick. My friends are all annoying, but we go dumb, yeah we go stupid. That 10K on the table just so we can be secluded. The vodka can't dilute it. One more line, I'm superhuman. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through. It's the hot girl bomber anthem, turn it up and throw attention. The hot girl bomber two-step, they can't box me in, I'm too left. That drip is more like oceans, they can't fit me in that Trojan. Out of pocket, but I'm always in my bag, yeah, that's the slogan. It's that who's all there, I'm pulling up with an emo chick that's broken. I was just like jaw dropped, like holy shit. Because yeah, I see him every day, pose in the morning, take his videos or pictures, pose again at night at the gym, do it again. Morning, like it was every day for months. So yeah, it's not like you get numb. You kind of like, okay, yeah, you look good, holy shit, you look insane. And then like in Orlando, it was like, what? Like just mind blown, absolutely complete difference. You see a body that has like
change so much in a year, all you can think is that like it's finally healthy and it's finally happy. And I felt like I was looking at the beginning of a very, very long legacy. Beautiful suit. Mind, body, and spirit. But Don't be a pussy. I love you so much. And your final competitor from Canada. Let's go! Defending Classic Physique Olympia champion, Chris Bumstead. Cuando Chris Bumstead salió ese día al escenario, todo el mundo pudo vivir la sensación de ver un físico que estaba en el punto álgido de su carrera. Un físico que todavía no había alcanzado Chris Bumstead hasta ese año. El condicionamiento era excepcional, pero si hubo un momento en el que todos nos dimos cuenta de lo que pudo haber logrado Chris Bumstead, fue cuando hizo ese doble bíceps de espaldas. La espalda había llegado mejorada, la espalda había llegado densa. El punto que se le había criticado el año pasado estaba muy superior. El condicionamiento, la piel, la ejecución de cada una de las poses. Todo parecía haber salido bien. Ahora faltaba lo más importante, que era poner ese físico a comparación de los rivales que le separaban de hacerse con su segundo Mr. Olympia. The entree. 15 Brian. 15 Terry. 15 and 2. Between. Take. Where you belong, Bunch? Come on, Claire! Let's fucking go! Come on! Front double bicep. I know! Let's go! Yeah! Fuck yeah! Easy! This is you! This is Come on, baby!
it's funny because I remember last year being still impressed by other people up there. You know what I mean? Like I would see Breon, I'm like, oh my God, he looks really good. Or George last year, I'd be like, wow, he looks really good. But this year, like, because of the amount that he was in his own league, I wasn't even shocked by them. You know what I mean? I didn't even look at them and say, oh, they look really good, because he was so dominant. And I think after I saw him in the lineup, after I saw first call out, I was like, this is lights out. I'm pretty sure we all texted each other and we were like, we don't even have, like, there's not a single doubt in my mind. If Christopher does not repeat this, something is wrong. Like, it was just so obvious. You know, so mentally on. That was decisive. I'm still here. Everyone's on. Thank you for all you do. I'm so proud, man. I honestly, in my like heart of hearts, I knew for months. Like what, you know, I saw him at like 6 weeks, 8 weeks. Because like, I mean, like I've also, as silly as this sounds, like I also thought of it just from like a logistical standpoint of like, okay, he won last year being a fraction of what he is this year, you know, and I could see that it was so far improved from a multitude, like, you know, from his back shots, from his muscularity, from the conditioning that we achieved weeks out. Like, you know, I knew that there was absolutely no way, unless something, you know, unforeseen happened, that he wasn't going to surpass that. And Terrence, we on a Danny switch? Danny and Chris switch? Danny and Terrence switch? Let's go, Terrence! On switch. Gentlemen, spread out and hit a back double bicep. Let's go, Terrence! Thank you, gentlemen. Back in line. Let's kick those off confirmation round. Back to you, Bob. Winning this year was like different than last year, and the moment I felt on stage was similar yet also very different. There was like that bit of relief that there will always be when you hear your name, like, fuck yeah, you did it. But this year, there were so many people whispering in my ear, like, throughout the show, after prejudging and everything, being like, oh, congrats, man, you've already won, you did it, you already won. And like, I'm a huge believer in just like, it's not done until it's fucking done. And people are being like, oh, the hard part's done, you can just enjoy it now after prejudging. And I'm like, fuck no, like I need to keep my mind on right now. I haven't won anything yet, I haven't earned shit yet, I still gotta kind of keep it locked down. And I think once you start to believe people whisper in your ear like, oh, you're the best, you're gonna win, you're kind of, that just makes you take your foot off the gas and you start to kind of weaken up. So I really try to avoid that. So that being said though, obviously I had a little bit more belief that I could win this year. I was a returning champ, I had made crazy improvements, I saw the pictures and the way they were moving around the callouts, I had a stronger belief that I was gonna win this year. But that doesn't take away from how amazing it feels to have your name called. And it was a little different experience this year. It was my first time ever up there with Terrence being second person calling me. I've always been beside Breon. So that honestly, that was the biggest shock that I had on stage. When I was standing there and they called Breon third, I was actually like, holy shit, okay. And I couldn't be happier for Terrence, and I know it made Breon fucking hungry to come back better next year, so it's a good thing on both sides. But I was really happy to be up there with Terrence. The guy, me and him have been kind of friends for a while, and I know he's a workhorse, amazing poser, so happy to see that happen. And then when we were up there with that, we could crack jokes with each other up there, and he kind of already knew he was second, and I wanted to just not even think about it and wait till they called my name. And when they did, it was just, like I said, that kind of excitement that I had let build up finally was able to pour out and feel that, and that kind of pride and happiness was just like, the work was done, and I was extremely proud of everything I had done. Our second place award presented from Redcon 1, Mr. Aaron Singerman, and Eric on stage. The first place Olympia gold medal, the check for $30,000, and the title of 2020 Classic Olympia Champion to our winner.
it was just like a joyful moment. It wasn't like relief and like, oh my God, thank God, and oh, he did it. It was none of those feelings. It was just pure joy, like pure bliss, just like, I knew it. Like all the cards aligned perfectly. He had some bumps along the road. We had some things along the way, but everything happened exactly as it should have for him to just get to that point. And it was, I had tears of like his first Olympia was like, oh my gosh, he did it. But it was like, I can't believe he did it. We were all kind of like, just like, it was like a shock. Not that he didn't look good or great. He won fucking Mr. Olympia. Of course you look great. But it was just like, whoa, that happened? Where this year it was like, I remember when it said "and still." It was just tears of joy. Like just happy. Like smiling, just so happy. Waiting an hour. Don't worry about it. You did it. No. Most of like, God, I'm waiting an hour. No, I was First thing she making said. a joke. I was making a joke. Oh, congratulations. Oh my God, your speech was lovely too. Congratulations. Still champ. Fuck. Pero la historia de Chris Bumstead no acaba aquí. Tras ese Mr. Olympia, vemos a un Zebum todavía muy motivado en seguir en la cima del mundo competitivo. Él ya había más que demostrado que era el mejor Classic Physique de todo el mundo. Había cumplido su sueño. Pero a esta ambición se le añade la cuestión controversial que todavía sigue dando que hablar a día de hoy. Y es que resulta que en esa competición, Chris Bumstead había llegado a su límite de peso establecido por la categoría, 104 kilos. La incógnita para el siguiente Mr. Olympia era cómo él, junto a Ian Valier, iban a plantear su nueva preparación para el próximo Mr. Olympia. Mucha gente ya estaba esperando una evolución del físico de Chris nuevamente igual de impactante que la que tuvo en ese año, pero con el límite de peso establecido, Chris Bumstead estaba muy presionado por la báscula. En esta preparación, Chris Bumstead mostró cómo se estaba ejercitando para ganar centímetros de más descomprimiendo su columna. De esta forma sabemos que podría subir de categoría. Sin embargo, tras los acontecimientos en el Arnold Classic de Reino Unido, cancelando la participación de competidores como Madelman o Peter Molnar, este tipo de cuestiones sobre la altura todavía dejan muchas dudas por parte de la IFBB. Sea como sea, Chris Bumstead logró ganar algo más de 1 centímetro de altura, lo que permitió subir el peso límite a 109 kilos. Esto eran 5 kilos más. Con este margen, Zebum pudo añadir todavía más masa muscular sin tener que hilar tan fino. Cada actualización del físico que mostraba en redes, la comunidad fitness quedaba asombrada. Esto daba indicios de que Chris Bumstead podría traer su mejor versión con el físico más grande y más condicionado que nunca antes se haya visto en Classic. Parecía que la historia estaba escrita nuevamente para este Mr. Olympia. Sin embargo, hubo un momento en el que las luces dejaron de alumbrar a Chris Bumstead para enfocar a Brian Ansley. I think these fans want to see what you got, man. You want to bring a little bit of shit. Darren, so you beat that last year? Yeah. There we go. Where we at? Okay. I tell you to try that on, Chris, but You can give me your shirt, but this shirt is not like Where we at? Where these guys at? Hey, we never lose in back shots either. Hold on. seems to like what they see, Chris.
El mismo día de la conferencia, antes del show, se vio una rivalidad entre Chris Bumstead y Brian Ashley, donde Brian parecía muy confiado en cada una de sus palabras. Se movía y hablaba como si supiese algo que el resto no sabía. Lo que pasaba es que Brian Ashley todavía tenía algo que decir. En este momento, más de uno empezó a dudar de lo que podría pasar en ese escenario. El físico de Brian estaba todavía descargado, pero la condición, la calidad muscular de la espalda y sobre todo la confianza con la que salió daban señales de un Brian Ashley seguro de poder batir a Chris Bumstead. Sin embargo, ZBoom sonrió, mantuvo la compostura y regresó diciendo que el show empezaría cuando él se quitase esa camisa. Defending two-time Olympia champion Chris Bumstead. I'd ask you to dance with time standing still just for you. And though I forget, it's only a dream. I picture your face all day through. Dance long, smile and you are glistening. Laugh as no one's listening, and never let me leave. Make me forget about our quarrel. In dreams there are no sorrows. May I spend this dream with you. First place award, the Olympia gold medal, a check for $50,000, and the title of 2021 Classic Physique Olympia champion to our winner. Y de nuevo Chris Bumstead volvió a impactar al mundo coronándose como nuevo campeón. ZBoom era el primer Classic Physique en reunir 3 campeonatos y todos ellos consecutivos. Esta victoria coronaba un legado ya imborrable y del que seguimos expectantes de si todavía se podrá agrandar. Pero este Mr. Olympia nos trajo consigo nuevas caras jóvenes, físicos como el de Ramón Dino o el de Urs Kalecinski, que despertaron la misma sensación de físico que podría aspirar a ser campeón. La historia de Ramón Dino la tenéis disponible en el canal, y esta es una historia de superación que no os podéis perder para entender todo el sacrificio que hizo a un niño pobre de Brasil en uno de los mejores Classic Physique de la actualidad. Pero volviendo a lo visto en el Mr. Olympia 2021, cabe destacar que no se terminó de ver la mejor versión de ZBoom en el Priyat Gym. En la espalda parecía que estaba algo más borrado, y alguna gente que pudo verlo de cerca llegó a decir que por momentos se veía off. Sin embargo, cualquier duda que pudiese quedar, Chris Bumstead la despejó en las finales. En la gran tarima, ZBoom mostró una mejora abismal y una condición que recordaba al mejor Chris del 2020. Late at night, I lie awake just thinking about your pretty face. Y con esta obra de arte que nos dejó Chris Bumstead en su rutina individual de poses de este último Mr. Olympia, donde ya lo pudimos ver al fin condicionado, mucho mejor que en el Priyat Gym, partido, lo pudimos ver partido, sobre todo ahí cuando hizo esa pose del pensador, como mostró un físico realmente a la altura, digamos, a la altura de lo que ya se espera ahora mismo de Chris Bumstead. Y es que este hombre ha dejado el listón muy alto, y ahora, en sus últimos vídeos, parece que nos siembra la duda de si se va a retirar, de si este será su último año, tan solo lo podremos disfrutar un año más,
estamos viendo mucho más centrado en sus negocios, le ha pedido matrimonio a su novia, parece ser que ha aceptado, Chris Bumstead se va a casar, quién sabe si en poco tiempo será papá, está todo en el aire, pendiente de un hilo. También dicen que Cristian Guzmán reveló información de que en 2 años pues Chris Bumstead abandonaría el territorio competitivo, pero esto no dejan de ser rumores y noticias, pero sí hay indicios de que Chris Bumstead probablemente acabe con su carrera pronto, así que espero que hayáis disfrutado de este documental, estaremos muy pendientes a ver de lo que pasa en este Mr. Olympia 2022, en el que evidentemente va a competir, se está preparando para ello, estoy convencido de que nos dejará otra tremenda historia detrás este nuevo Mr. Olympia. Y ya sabéis que ahora os toca a vosotros darle like a este vídeo, dejar vuestros comentarios, el feedback, cómo os habéis sentido mientras pues se iba desarrollando toda la historia, qué otras historias dentro del mundo del culturismo y del fitness os gustaría conocer. Pero lo dicho, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros, compartirlo. Y después de esto, y por acabar con una frase de Chris, la presión es un privilegio. Competing, and there's a lot of exterior pressure on myself to like do and perform really well, and that can lead to definitely a lot of stress and anxiety and me not believing I'm good enough or I'm not doing good enough, I'm not being hard enough, anything like that. I'm always a little nervous heading into a prep because there's a lot of pressure, but right now I'm really grateful for that pressure. I'm excited to have that pressure on me. I'm excited to have expectations of greatness to come of me because I know I can fulfill them, and I'm ready to go.